Y bien, el día de ayer el Consejo de Ministros aprobó ya una versión del Código de Consumo para ser remitido como proyecto de ley al Congreso. Y de acuerdo a la revisión somera que hemos hecho, pues se retorna a algunos conceptos de la primera versión. Es decir, se retorna a una visión un poco más tutelar, paternalista por parte del Estado, y menos centrada en la competencia y en la entidad, digamos, reguladora como el INDECOPI, para vigilar el tema de los abusos en el mercado. Estamos nuevamente con Walter Gutiérrez, a quien ya hemos invitado a discutir este tema, y en esta ocasión con Osvaldo Hunskov, quien es un jurista, ambos son juristas, ambos han participado en estas comisiones, para conversar acerca de, en definitiva, qué nos trae el nuevo código. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias, mi amor. Walter, no sé si nos puede hacer un breve resumen de la, digamos, de las novedades, por llamarlo así, que son en realidad recuperaciones de la versión original del nuevo código aprobado en el Consejo de Ministros. Sí, claro. La nueva versión, esta última, se reconduce un tanto hacia una visión mucho más protectora, como lo acaba de señalar, de los consumidores, y más aún establece que la protección de los consumidores es una política de Estado, una política social y económica del Estado, y da un paso más allá todavía, porque luego habla de que el Estado ha de preocuparse también sobre la idoneidad de los bienes y servicios, cosa que en algún momento hablamos aquí en tu programa. Pero adicionalmente también rescata el tema de las cláusulas abusivas y las prácticas abusivas, con lo cual están diciendo que reconocen que no todo es asimetría de información, sino que en la realidad hay problemas de abusos en el mercado y es necesario ponerle un límite a estos abusos. También se recupera el tema de los transgénicos. Es decir, información para los consumidores, más allá de si esto es beneficioso o no, si hace daño a la salud, lo importante, el derecho del consumidor es conocer si es que esos bienes tienen o no algún elemento transgénico o están elaborados de esa manera. También el tema de los alergénicos, y en ese sentido se respeta la regla de inocuidad, la regla de salud de los consumidores. Todos estos son pasos positivos. Se recupera en lo que se refiere a asociaciones de consumidores la posibilidad de que ellos conduzcan o lleven adelante acciones de interés público, acciones colectivas, acciones de interés difuso. Sin embargo, el código sigue teniendo, o el proyecto sigue teniendo algunas deficiencias que seguramente hoy va a haber espacio, en este programa va a haber espacio para acotarlas. Ahora, hablando ya, comenzando con el tema de las asociaciones de consumidores, efectivamente al reconocerse nuevamente esta capacidad, bueno, van a poder llevar adelante la defensa de intereses colectivos sin que haya habido alguien que demande, ¿no es cierto? Ellos se arrogan la defensa de intereses colectivos y en virtud de eso pueden terminar incluso ganando dinero, ¿no? Porque tienen una participación en las multas que se aplican y todo lo demás. Entonces ahí vamos a tener la proliferación de asociaciones que se pueden formar de cualquier manera para buscar estos casos. Y realmente esto se convierte en un abuso, en un abuso no del mercado, sino del contramercado. Tienes razón. Digamos, en teoría esto es posible, pero no conozco un solo caso de asociaciones de consumidores que hayan hecho dinero con esto. ¿Y sabes por qué no es posible eso? Porque los procesos duran 6, 10 años. Y las multas, estamos hablando en el mejor de los casos de 10 UITs, por ejemplo, y INDECOPI les da el 10%, el 15% de eso. O sea, estamos hablando de una cifra absolutamente marginal. Eso es en los hechos. En este 10%, 15% no es marginal. Por supuesto. Por favor, ¿cómo va a ser marginal? 1% sería marginal, pero el 15% no tiene nada de marginal, por favor, mi querido doctor. ¿Cuál es su opinión, Osvaldo, sobre esto? Bueno, en realidad la Asociación de Consumidores está legitimada para iniciar acciones para intereses colectivos y difusos. Incluso me podría remitir al Código Procesal Civil, el artículo 82. En este caso, tanto en el proyecto original del Código de Consumo como en de la Comisión Revisora, en el artículo 4, se reconoce la legitimidad de las asociaciones de consumidor. Es más, participan del Consejo Nacional de la Producción, tienen representatividad. Y yo creo que debidamente organizadas, formalizadas, empadronadas, pueden hacer una magnífica labor en defensa de los consumidores. O sea, mi opinión es, definitivamente, al margen de los beneficios o las expectativas económicas que podrían tener, si es necesario que existan esas asociaciones
formada por técnicos que se preocupen en manejar intereses colectivos o difusos, ¿no? Bueno, el asunto, por ejemplo, se ha retornado a ciertas disposiciones que pueden terminar encareciendo mucho la actividad económica de las MIPES en particular, ¿no? Por ejemplo, se obliga a los establecimientos a exhibir en lugares visibles los precios de todos los productos. Y si son demasiados productos, porque en una bodega pues hay miles de productos, entonces dice que se puede poner en unos terminales, ¿no?, de cómputo. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer pequeños kioscos, bodegas? La mayor parte del comercio en el Perú no es WON, ¿no? WON y compañía atienden al 15%, más o menos, del consumo nacional, el 20%. El 80% es otra cosa. Le vamos a encarecer digamos, los costos de producción de una manera no real. Es decir, esto no es realista, da la impresión. A ver, ahí hay que decir dos cosas. En primer lugar, entre el artículo 65 y las normas sectoriales, las normas puntuales de comercio, digamos, en este caso, está el Código de Protección al Consumidor. El Código de Protección al Consumidor es una norma general. Esto va a ser materia de una regulación. Y respecto a la preocupación que acaba de señalar, el ejemplo típico son las farmacias. Llega un cliente, un consumidor, y no tiene información que no sea a través del propio farmacéutico o el propio vendedor, cuando tranquilamente podría tener un terminal o podría tener la información allí en ese momento para él decidir, porque al final quien está decidiendo qué es lo que se compra es el que le expende, porque él lo induce prácticamente a comprar tal o cual medicamento. Entonces, en ese caso, en esos casos, que no son pocos, sí es importante, y yo estoy totalmente de acuerdo cuando habría que precisar en el caso de la farmacia, porque si no... En determinados niveles, diría de determinado volumen... O determinado volumen, algunas restricciones hay que poner a esto, de todas porque maneras, si no, no es realista la medida, ¿no?